Bien. Y como les digo siempre, bienvenidos a este Incuba, en su tercera edición ya, lo cual nos pone muy, muy, muy felices poder estar nuevamente llevando adelante este Incuba, que nos encanta llevarlo adelante porque nos permite conocer un montón de proyectos que se están llevando adelante en el país y muchas veces en Latinoamérica. Hay mucha gente que se está sumando de Latinoamérica también. Y uno de los objetivos de Incuba es generar una comunidad. Así que desde ese lugar me encanta conocer gente. Celina, la primera vez que te veo, de Río Negro, está buenísimo. Así que bueno, nada, nos vamos a meter un poquito en lo que tiene que ver en esta clase con el financiamiento y la mediación cultural, ¿no? Cómo utilizar la mediación cultural para poder acceder a financiamiento. Así que les voy a empezar a compartir pantalla. Díganme si ven todo perfecto. Si no, ¿se ve? Buenísimo. Bien. Vamos a usar como metodología pregunta que tengan, duda que tengan, me interrumpen y se la sacan, ¿sí? Así no hay problema con eso. Bueno, a ver, vamos al principio. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la mediación, ¿no? En esta primera parte. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de mediación, no? Nos vamos a poner un poquito teóricos en esta primera parte porque me gusta un poco fundamentar las clases. Así que si lo tomamos desde el lado del derecho a la mediación, es una actividad desarrollada por una persona de confianza de quienes sostiene intereses contrapuestos con el fin de evitar o finalizar un litigio, ¿sí? Nada, defensa del consumidor, por ejemplo, todos confiamos en esa persona que está intermediando entre cualquier problema que podemos tener, ¿no? O sea, hay un depósito de confianza en esa persona que va a interceder entre nosotros y con el que tenemos el problema, ¿sí? Y en el caso de la cultura, la mediación cultural es una práctica que busca facilitar el acceso y la participación de diversos públicos en la vida cultural, promoviendo la interacción entre las instituciones culturales, las comunidades y los actores involucrados en la creación artística. Se trata de un proceso que no solo aumenta el acceso a los bienes culturales, sino que también fomenta el diálogo y la co-creación, contribuyendo al desarrollo de una cultura más inclusiva y diversa. Resalto algunas palabras porque un poco la mediación tiene que ver con esto, con interceder, ¿sí? Y me gusta esto de persona de confianza, que es algo que nosotros tenemos que tratar de generar en nuestros proyectos, ¿no? Ser una persona de confianza, que el que esté hablando con nosotros empiece a confiar en nosotros, ¿no? Tenemos que ser facilitadores, tenemos que favorecer la interacción y fomentar el diálogo, ¿no? Y todo esto va a ayudar a que la co-creación sea mucho más productiva. Me está fallando el teclado. Ahí voy. Pero nosotros nos movemos en un ámbito que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Entonces, ¿sobre qué concepto de cultura nos vamos a apoyar? ¿Sí? A mí me gustan estos dos, y son sobre los que yo me muevo, y uno es el de Santillán Güemes, que dice que la cultura es una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad a partir de su particular manera de resolver desde lo físico, emocional y mental las relaciones que mantiene con la naturaleza, consigo misma, con otras comunidades y con lo que considera trascendente, con el propósito de dar continuidad, plenitud y sentido a la totalidad de su existencia. O sea, no se fija ni en el objeto ni en qué genera el objeto, ¿no? Se pone el foco en el cómo, en el medio, ¿sí? En el cómo nos relacionamos con las personas, ¿sí? Él lo hace mucho más abarcativo en lo cultural. Habla de cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con nosotros mismos dentro de nuestros proyectos, con otras comunidades y con todo lo que consideramos sobrenatural. Entonces, poner el foco en las relaciones es algo que como mediadores, como buscadores de financiamiento, tenemos que empezar a tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué imagen, qué valor simbólico vamos generando con nuestros proyectos? ¿Qué va pensando la gente de nosotros? Y cómo esa gente
nos empieza a recomendar o no, en función de cómo manejemos nuestras relaciones. ¿Sí? Va un poco por este lado la cuestión. Y Víctor Beach dice que es tanto, la cultura es tanto un particular estilo de vida, un modo de seguir las reglas, una forma de control social, un disciplinamiento educativo, como la capacidad para producir permanentemente un conjunto de objetos y de prácticas que, sin embargo, también pueden contribuir a cambiar esa misma forma de vida, desculturizar la cultura. ¿Sí? Es decir, somos transformadores con nuestros proyectos. ¿Sí? Podemos modificar la realidad. ¿Sí? La misma forma de repetir las cosas, nosotros podemos modificarla. Y les cuento una anécdota que me pasó justo este fin de semana, que fuimos a ver obras, eh, y el director de esta obra, una compañía que ya tiene 12 años, y creo, contaba él, más de 37 obras, agradecía ver a las personas que estaban en la platea, que no eran un montón de personas, eran, nada, no estaba llena la platea, pero decía, agradecía ver siempre a las mismas personas. Y yo empecé a pensar con esto de, puta, hace 12 años que estás trabajando, creaste 37 obras y te van a ver siempre los mismos. Hay algo que no estás haciendo bien. ¿No? ¿Cómo puede ser que en todo ese tiempo de laburo tengas que estar, si bien vamos a remar toda la vida porque nos vayan a ver, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que siempre te vayan a ver los mismos? Entonces, un poco esto nos sirve de Víctor Beach para entender que nosotros tenemos que transformar y tenemos que modificar también nuestra manera de hacer las cosas para lograr resultados diferentes. Si no, siempre vamos a llegar al mismo punto. ¿Sí? Entonces, evidentemente él está teniendo un problema de comunicación, ¿no? Quizás yo no hablé con él, pero nunca, de lo que he visto, nunca ha contratado gente de prensa, nunca ha pagado por marketing y nunca se ha focalizado en ese aspecto. Siempre ha puesto el foco en lo artístico. Bueno, la mediación cultural para la búsqueda de financiamiento tiene que ver con esto, con empezar a desarrollar otro tipo de estrategias, ¿no? Que no tengan que ver solamente con lo artístico. Entonces, nuestro objetivo de hoy, ¿sí? Va a ser intentar aprender a fortalecer nuestros proyectos mediante el desarrollo de vínculos estratégicos con agentes externos para mejorar tanto la circulación de nuestro proyecto como el financiamiento de la obra que estemos llevando adelante o de futuras obras. ¿Sí? Y el enfoque lo vamos a poner en qué es lo más importante de gestionar un proyecto cultural y cómo se relacionan la mediación y el financiamiento, que tiene que ver un poco con esto que estamos hablando de la confianza y de cómo me ven y de cómo me reconocen a mí como artista. ¿Alguna preguntita de acá? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Buenísimo. Bien, entonces, hablamos de proyectos, ¿no? Para poder empezar a hablar de financiamiento tenemos que hablar de proyectos. No vamos a hablar de cómo se hace el proyecto y todo eso porque, bueno, sería otra clase totalmente aparte. Pero sí, tenemos que tener muy en claro cuál es nuestra misión, visión y valores que seguramente durante el curso lo van a escuchar un montón de veces. ¿Sí? Misión, visión y valores. Tres pilares fundamentales que tenemos que tener clarísimo de uno, desde el comienzo. Si yo no puedo explicar, ni bien me preguntan cuál es mi visión, cuál es mi visión y cuáles son mis valores, es que todavía mi proyecto no está del todo masticado. ¿Sí? Todavía no sé bien qué es lo que hago. Entonces, primero que nada, saber eso. Misión, visión y valores. Que para que se den una idea muy clara y cortita de lo que sería, es misión, es qué es lo que hago, visión, a dónde quiero llegar con lo que hago, y valores, de qué manera quiero hacer eso. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, según el Project Management Institute, un proyecto es un emprendimiento temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio. ¿Sí? Es un proceso con una duración determinada y un fin concreto, compuesto por actividades y tareas diferentes que puede ser elaborado de manera gradual. ¿Sí? Puede estar dividido en etapas. Entonces, ¿por qué llamamos proyecto y no solamente obra? ¿Sí? Porque la obra tiene que ver con lo artístico, pero el proyecto tiene que ver con todo lo que hay atrás de eso artístico. Tiene que ver con la cabeza y con lo que a mí me gusta decirle horas culo que ponemos para nuestro proyecto. ¿Sí? Es un montón de tiempo que nosotros dedicamos a pensar y a planificar nuestro proyecto. Si nosotros solamente nos quedamos con lo artístico, bueno,
Seguramente nuestro proyecto sea una obra muy linda, pero una obra que nada, no va a trascender mucho más allá de lo que pueda llegar la obra por sí sola, ¿sí? Pero si nosotros a esto le ponemos cabeza, estudio y un montón de cosas, vamos a poder hacer que nuestra obra sea mucho más productiva, mucho más eficiente y nos permita llegar hacia esa visión que tenemos. Porque una obra no es nuestro único fin, ¿sí? Nosotros tenemos una visión que es crear X cantidad de obras para llegar a determinado punto y que ser tenido en cuenta como determinada cuestión, según la visión que tenga cada uno, de lo que quiera hacer con su proyecto, ¿no? Entonces, una obra va a ser un escalón más, ¿sí? Un punto más de esto, de esto gradual que estamos hablando. Entonces, va a haber un montón de actividades que nosotros vamos a pensar y un montón de tareas que nosotros vamos a llevar a cabo que, bueno, no las vamos a desarrollar en esta clase porque, como les decía, estaríamos un montón de tiempo, pero sí me interesa que lo tengan en claro a esto. Y lo que me importa de la parte del proyecto es que sí o sí va a tener una vinculación, o sea, va a estar relacionado, y esta palabra relación va a sonar mucho en la clase de hoy, con un tiempo determinado, ¿sí? Con un espacio determinado y en un territorio determinado. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de que eh, cuando piense mi proyecto lo voy a pensar en determinado tiempo real. No es lo mismo hacer mi proyecto hoy que dentro de 3 años o haberlo hecho hace 3 años, ¿no? El contexto ha cambiado tanto, ¿no? Que eso modifica. Entonces, tener la percepción y la relación con el tiempo actual que estamos viviendo y saber y entender en qué punto estamos es fundamental para que el proyecto tenga éxito. ¿Sí? Porque si no puedo errarle por cuestión, no sé, tengo una obra de tango que la voy a meter en agosto, justo cuando está el Festival Internacional de Tango, que hace actividades gratuitas para todo el mundo y yo tengo que cobrar, porque a mí, bueno, es muy probable que a mi proyecto no vaya nadie en agosto, ¿sí? Entonces, bueno, como ser claros con el tiempo en el que estamos insertando nuestro proyecto. El espacio, lo mismo. Cuando hablamos de espacio, hablamos del espacio físico donde vamos a desarrollar el proyecto, ya sea una plaza, un teatro o el lugar que fuere, ¿sí? Es un lugar accesible, es un lugar que tiene, bueno, ¿por qué ese espacio le sirve a mi obra y no otro espacio? ¿No? Va a estar vinculado, va a estar en permanente relación. Y el territorio es el lugar donde está insertado ese espacio, ¿sí? Que no es lo mismo si estoy, bueno, en lugares que no son eh, del todo propicio para el desarrollo de una actividad cultural. Mucha gente que trabaja en pueblos donde no puede generar obras que tengan una continuidad porque no hay cantidad de público que las vaya a ver. Entonces, sí o sí, ese territorio tiene que generar proyectos que puedan circular, porque si no, no se puede. Quizás acá en Buenos Aires es diferente, ¿sí? Porque sí puedo tener una cantidad de funciones, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, sí o sí va a haber una relación con el tiempo, con el espacio y con el territorio. Y me interesa mucho esta parte de este territorio, porque cuando entremos a esta parte, que tiene que ver con la mediación cultural en el contexto del financiamiento, vamos a entender que nuestros proyectos tienen que tener una finalidad, ¿sí? Y que no es la finalidad para mí, sino que es la finalidad para el otro, para el que me financia, ¿sí? Yo puedo tener un objetivo propio y personal, pero a la hora de buscar financiamiento yo tengo que saber cuál es el interés del que me va a dar el dinero y los objetivos de mi proyecto tienen que estar alineados con esos intereses, si no, es muy difícil conseguir financiamiento. ¿Sí? Esto es clave que lo entiendan. Entonces, la mediación cultural desde el financiamiento es un enfoque que busca generar interacciones estratégicas entre los proyectos culturales y los agentes que pueden apoyar su sostenibilidad económica. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo un proyecto de una banda de rock, por ejemplo, no voy a ir a buscar subsidio a instituciones académicas de música clásica, por decir un ejemplo para que se entienda. ¿Sí? O sea, como entender que las necesidades del financiador tienen que estar alineadas con las necesidades de mi proyecto. Y en este contexto, el mediador cultural actúa como un facilitador, estableciendo vínculos entre los proyectos culturales y fuentes de financiamiento, como organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, las ONG, empresas privadas, entidades internacionales y otro montón. Entonces vamos a ver algunas de las formas de financiamiento que nosotros podemos llegar a encontrar. ¿Sí? No son todas, hay algunas más, pero bueno, es un abanico importante
quizás el primero al que nosotros podemos acceder. Primero, los recursos propios, ¿no? Nosotros, y esto lo repito siempre, tenemos que invertir en nuestro proyecto, ¿sí? Si no invertimos nosotros en nuestro proyecto, nadie va a invertir en nuestro proyecto, ¿sí? Es como cuando uno va a pedir un préstamo al banco, ¿sí? Nunca te dan el 100%. El otro, el 25% lo tenés que poner vos, ¿sí? Nunca te van a dar el 100%. Siempre te dan hasta el 75%, hasta el 80%, dependiendo. Bueno, con esto es lo mismo, ¿sí? Muchas veces pasa, lo cuento como anécdota en lo que tiene que ver con fondos públicos, que te preguntan si el proyecto tiene otra fuente de financiamiento. La respuesta es siempre sí, ¿sí? Porque ustedes, así no pongan dinero, seguramente están poniendo un vestuario que ya tienen, o una utilería que ya usaron, o un montón de horas en pensar el proyecto, que cada hora de ustedes vale, se cuenta, y la tienen que presupuestar y la tienen que poner en el proyecto, ¿sí? Entonces, ya de por sí hay un montón de dinero que ustedes están poniendo, aunque no sea material, ese dinero, ¿sí? Que son recursos no materiales, pero están poniendo y están financiando su proyecto. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque el dinero que ustedes van a pedir va a ser el mismo, pero no es lo mismo que yo tenga el 50% del 100 a que no tenga nada de ese 100. ¿Se entiende esto? El que va a financiar dice, ya tienen el 50%, y el dinero que vamos a pedir es lo mismo, ¿sí? Pero la mirada es diferente. Entonces, recursos propios, ya sean ahorros personales, un trabajo paralelo o cualquier otra fuente de ingresos, nos quedó plata de otra obra, etcétera, etcétera. Bueno, recursos personales. Proveedores, financiación, consignación, comisiones, todo lo que yo pueda generar que me financien a mí para después pagarlo, perfecto, con mis proveedores, ¿sí? De alguna manera el proveedor está confiando en mí y estamos llegando a algún tipo de acuerdo donde él ya me empieza a financiar antes de que yo pague. Clientes, si yo tengo una escuela de danza, no voy a tener abonos mensuales, ¿no? Bueno, ¿qué beneficios le puedo dar a esa cartera de clientes que yo tengo? ¿Sí? Le puedo cobrar por adelantado para empezar a tener financiamiento para mi próxima obra, etcétera, etcétera. Ahí cada uno sabrá y se pondrá creativo en la forma, pero bueno, cuando uno tiene clientes, tiene que ver cómo fidelizar a esos clientes y qué beneficios puede obtener de esos clientes. Asociatividad, ¿sí? Que tiene que ver con buscar socios especialistas, ¿no? Yo estoy desarrollando un proyecto que tiene que ver con la memoria, bueno, quizás me puedo asociar o tengo contactos con gente en madres o en abuelas, ¿no? Y ya empiezo a tener un aliado estratégico que, si bien no me da dinero, me puede favorecer en otro montón de aspectos, ¿sí? Desde que es un aliado estratégico, no es lo mismo que en una obra que habla sobre la identidad figure el logo de madres a que no figure el logo de madres, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cuestiones hay que empezar a pensarlas, ¿no? Asociados permanentes o por proyectos, es medio lo mismo. Yo puedo tener a madres como una socia porque voy a hacer todos proyectos que tengan que ver con la identidad y la memoria, o no, o solamente es por este proyecto, ¿sí? Y bueno, después lo que son socios comerciales o partners, que es un poquito más complicado, pero bueno, para tenerlo en cuenta también. Programas y concursos, como puede ser, nada, ahora hay un concurso de obras de danza, justamente, ¿sí? Del Fondo Nacional de las Artes, ¿sí? Para obras inéditas o que tengan menos de un año, ¿sí? Bueno, es una forma de financiarse también. Crowdfunding o crowdlending, que tiene que ver con el microaporte que hacen personas a un proyecto determinado en determinadas plataformas, como puede ser Ideame. ¿Cómo funciona esto? El crowdfunding tiene un fin altruista, de alguna manera. Uno colabora porque el proyecto le simpatiza, no porque esté buscando un rédito con esto, ¿sí? Si bien hay un sistema de premio y recompensa en función de cuánto aporto, más me van a pagar, pero la idea tiene que ver más con colaborar que con tener un beneficio, ¿no? Ahí está la creatividad de cada uno que presenta los proyectos en las plataformas, de cómo lo presenta para captar más la atención o no. El crowdlending es más o menos lo mismo, pero lo que apunta es a un fin netamente económico y es tener una ganancia. Por ejemplo, los pools de siembra, ¿sí? Uno puede acceder a un pool de siembra con muy poco dinero, pero lo que querés es que te paguen dinero, no querés que te den grano de maíz, ¿sí? Tiene que ver con eso. Eh, bueno, nada, empresas que hagan los aportes, donde acá les empiezo a recomendar que todas las empresas
tienen lo que se llama responsabilidad social y empresarial y están buscando dónde poner el dinero porque con eso degravan impuestos. Entonces, lo mismo. Si ustedes tienen un proyecto que habla de una temática, la mujer, por ejemplo, de género, bueno, quizás Avon podría ser una empresa que banque su proyecto, ¿sí? Pero bueno, es empezar a analizar y a ver en qué lugares están alineados con mi proyecto para empezar a ir a golpear puertas, ¿no? Pero primero tengo que tener el proyecto pensado y escrito y masticado, como dijimos antes. Entidades financieras, ¿sí? A veces conviene sacar un crédito, a veces no. Hay créditos muy preferenciales a tasas muy bajas. ¿Eh? En un contexto inflacionario puede ser una buena alternativa, pero bueno, no es lo más recomendable, pero no es para dejarlo de tener en cuenta. Siempre hagan las averiguaciones correspondientes. Y los fondos públicos, que por ahí es lo que más podemos acceder todos nosotros, lo que más tenemos a mano. Y dentro de esos fondos públicos tenemos becas, subsidios, mecenazgo, residencias, incubadoras, premios, capacitaciones, todo lo que tiene que ver con movilidad. También hay créditos y bueno, y fondos de cooperación internacional. ¿Saben de qué hablamos cuando hablamos de todo esto? ¿O hay cuestiones que son la primera vez que la escuchan? Si no, no me detengo acá. Incubadora es lo único nuevo que no tengo bien identificado como figura. Incubadoras eh, tiene que ver con vos aplicás con tu proyecto, ¿no? Es una especie de residencia, ¿no? Pero tiene que ver más con el aspecto de potenciar la gestión y la producción de tu proyecto. Por ejemplo, con Incuba Raíz, en la próxima convocatoria, nosotros en esta no lo hicimos, en esta solamente aplicamos la etapa formativa, pero en las dos ediciones anteriores lo que hicimos fue, de todos los proyectos que se anotaron, seleccionamos 30 proyectos y a esos 30 proyectos los incubamos. ¿Sí? Es decir, fortalecimos todo su aspecto de marketing sobre todo para que puedan salir a vender sus proyectos con mucha más contundencia. Por ejemplo, Virginia está presente acá y a ella le firmamos todo un video comercial para que pueda salir a vender su proyecto. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Incubar es potenciar. ¿Sí? Es aplicar a un lugar donde te potencian tu proyecto. Te hacen una especie de tutorías o mentorías. Y a partir de ahí tu proyecto crece. Es una forma de formarse sin gastar dinero. Bien, y un poquito relacionado a lo que les hablaba hoy, tengo que saber el impacto de mi proyecto, lo que yo quiero generar con mi proyecto, ¿sí? ¿Qué es el impacto? Es una condición inherente al financiamiento. Fondeo o bajada de fondos implica que los mismos deben tener un impacto o incidencia positiva en un destinatario final que no soy yo, creador del proyecto, ¿sí? Una incidencia positiva. Tengo que beneficiar a la empresa que me da el dinero, a la sociedad del municipio que me da el dinero. De alguna manera tengo que generar un beneficio, sea económico, social, cultural. Pero tengo que generar un beneficio y tienen que identificar cuál es ese beneficio. Que estoy seguro que si todos se ponen a pensar, van a saber de qué manera beneficia su proyecto a el público, o a la empresa o a quien ponga el dinero. Entonces, dependiendo del tipo de fuente de donde provengan los fondos, cambiará el objetivo al cual está relacionado dicho impacto, beneficio, contraprestación, intercambio. Y esto es muy importante, tengo que poder medirlo, porque yo cuando me financian tengo que rendir ese financiamiento y tengo que decir de qué manera generé ese impacto positivo que yo dije que iba a generar. ¿Sí? Entonces tengo que tener datos concretos. Entonces tengo que poder medir ese impacto. Entonces, si yo voy a pedir fondos públicos o fondos concursables, bueno, tengo que saber que el beneficiario va a ser el ciudadano. ¿Sí? Entonces, hacia él tengo que dirigir mi beneficio. ¿De qué manera yo beneficio a ese ciudadano con mi proyecto? Si son fondos corporativos o consagrados, bueno, esto va a generar también contraprestaciones. ¿Sí? Quizás ellos me dan la plata, pero yo tengo que hacer funciones para los trabajadores de esa empresa, por ejemplo, ¿no? Y ellos se benefician con eso. O tengo que tener una función especial para ellos, o el 50% de la sala para ellos, ¿sí? Que va a estar
totalmente relacionado con el target objetivo o el target del consumidor potencial de esa empresa. Entonces, ¿cómo yo puedo beneficiar a esos clientes de esa empresa? ¿Sí? Si a ellos les sirve que su logo esté asociado con nuestro proyecto para alguien que va a ver ese proyecto. Por ejemplo, yo trabajo en los premios Chúcaro, que son unos premios que tienen que ver con el folclore. ¿Sí? Y a nosotros nos banca Fundación Santander, el Banco Santander. Entonces, ¿por qué nos banca el Banco Santander? Porque nosotros tenemos un acceso muy federal. Por ser folclore, tenemos una llegada muy federal a todos lados. Bueno, al Banco Santander le interesa, ¿no?, asociar su marca a nosotros porque ellos descubren que todo lo que tiene que ver con el agro y el campo no incide tanto en sus cuentas. Necesitan crecer en ese sentido. Entonces, asociando su marca a un proyecto folclórico, ellos creen y confían en que van a obtener mayor fidelidad de esos clientes. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde va la mano cuando hablamos de identificar los objetivos del que me va a financiar? Y cuando hablamos de fondos privados o inversores, bueno, claramente lo que pretenden es que el proyecto crezca y ellos ganar dinero. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que ver, yo sé que voy a hacer, no sé, 10 funciones y en esas 10 funciones yo sé que la sala va a estar un 50% llena seguramente y puedo beneficiar de esta manera, entonces puedo pedir X cantidad de dinero porque ya sé que eso lo puedo cubrir. ¿Se entiende? Preguntas, perdón, preguntas de todo esto. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. Entonces, ¿cuál es la frase clave? Cada proyecto tiene aliados potenciales. El reto es aprender a identificarlos y acercarnos de la forma correcta. ¿Sí? Porque primero, una vez que lo identifico, después tengo que ir a golpear las puertas. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, identificar las posibles fuentes de financiamiento y crear puentes entre los proyectos y estas entidades es lo que tenemos que intentar hacer. ¿Sí? ¿Cómo se logra eso? Bueno, tenemos que salir del rol de artista. ¿Sí? Y empezar a ser artistas gestores. ¿Sí? Y empezar a movernos. Y bueno, si no lo podemos hacer nosotros porque no tenemos esa capacidad, bueno, tenemos que tener a alguien en nuestro equipo que lo haga. ¿Sí? Irremediablemente, porque si no, nuestro proyecto va a quedar estancado en un lugar del cual no vamos a poder salir. Quizás todavía, si no tenemos esta necesidad, quizás todavía no estamos en esa etapa, ¿sí? Y al proyecto le falta crecer. Pero créanme que si los proyectos crecen, en un momento van a necesitar esto, ¿sí? Y van a tener que ustedes cambiar su manera de culturizar la cultura, ¿sí? O van a tener que conseguir a alguien que lo haga. Entonces tengo que tener bien en claro para esto cuál es el impacto social, el retorno de la inversión, la alineación con los valores corporativos o las metas comunitarias, el valor cultural, social y económico. Pero también encontrar maneras de generar ingresos propios, ¿sí? No solamente tengo que estar pendiente de cómo me financian, sino también, porque el día que no me financien no puedo hacer nada. No. Bueno, tengo que también poder generar ingresos propios, fomentando la comercialización y la circulación de lo que ya tengo, ¿sí? Muchas veces pasa que trabajamos en una obra que la hacemos 4 veces y no la hacemos nunca más, en el caso de los bailarines. ¿Sí? Bueno, no. Tenemos que pensar en proyectos por lo menos a 2 años. Si el caso de los músicos es un poco diferente. Bien, entonces en esta última parte vamos a hablar de las estrategias de presentación y comunicación para el financiamiento. Esto ya lo hemos visto un poco, pero bueno, lo primero que tengo que tener es un pitch eficaz, ¿sí? Que tenga impacto, que explique muy claramente y muy sintéticamente, ¿sí? Tengo que captar la atención del que me está escuchando. El pitch elevator, le dicen a ese, me crucé con alguien en un ascensor y tengo 2 minutos para explicarle de qué va mi proyecto y tratar de en esos 2 minutos que el loco se interese y me pida el teléfono para en algún momento llamarme. O me dé la tarjeta y me diga, mandame todo acá. ¿Sí? Pero tengo que despertar ese interés. No le tengo que explicar todo, simplemente tengo que despertarle el interés. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, va a tener una introducción, ¿sí?, de 15 a 30 segundos, más o menos, donde se presenta brevemente el nombre del proyecto. Por eso les insisto en que siempre tengan el nombre del proyecto. Federico Santucho, de NP Cultura, Incuba Raíz.
tac, ¿sí? Que asocien rápido, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Establecer el contexto con una frase que conecte con los intereses del público al que te diriges. Volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿sí? ¿A quién me voy a dirigir? Explicar la problemática y la necesidad en unos 30 segundos. Descubrir el problema o la necesidad cultural que el proyecto aborda. ¿Cuál es la solución que ofrece tu proyecto a esa necesidad? 30 segundos. ¿Y cuál es el impacto y la financiación? ¿Sí? Que ustedes buscan. Entonces, no tiene mucho que ver con lo artístico, si se dan cuenta. ¿Sí? Tiene que ver con la necesidad del otro y cómo yo soluciono esa necesidad con mi proyecto, que yo ya sé artísticamente por dónde va, pero tengo que identificar cómo conecta mi proyecto artístico con la necesidad del otro, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Díganme si se ve o si tengo que volver a compartir. ¿Se ve? Cambió a un Word, ¿no? Bien, esperen que dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ahí se ve? Bien. Por ejemplo, para la introducción, ¿sí? Esto es una obra que estamos empezando a cranear, ¿sí? Todavía no está cerrado el pitch, pero va por este lado, ¿sí? Mi proyecto, Cuerpos Vacíos, es una obra de danza-teatro que explora la desconexión en la era digital, inspirada en las ideas de Byung-Chul Han y Walter Benjamin. A través de la danza contemporánea conectamos con la experiencia emocional de la alienación. La parte del problema, ¿cuál es el problema? Vivimos en una sociedad que está cada vez más desconectada a pesar de la constante comunicación digital. Queremos utilizar el lenguaje del cuerpo y la danza para generar una reflexión sobre la falta de conexión emocional. La parte que explicamos, ¿sí? Con Cuerpos Vacíos proponemos una experiencia inmersiva de danza donde el público interactúa con los bailarines reflexionando sobre la tecnología y su impacto en nuestras vidas, ¿sí? Esta es la solución que proponemos. ¿Y cuál es el impacto? En esta sección destaca el impacto, perdón, con su apoyo podemos llevar esta obra a más comunidades realizando funciones gratuitas en espacios culturales periféricos. La financiación se destinará a una escenografía digital y a la realización de talleres educativos para jóvenes, ¿sí? Es bien cortito como para captar la atención. Les dejo de compartir. Entonces, en función de esto, me gustaría que alguna se anime a describir un poquito dónde está. Les pongo para que lo tengan a mano y puedan leerlo. ¿Sí? Ahí se me puede. ¿Quién se anima a hacer un pequeño pitch de su proyecto? 2 minutos. Line lo hizo el otro día, así que... Pero fuiste un poco más extensa. Por ahí en este tiempo lo has ajustado un Acá poco. no se entendió nada, hablé de más, muchísimo de más. Sí. Bueno, es No es difícil, ¿sí? No es fácil. Por eso hay que tenerlo muy masticado y muy pensado y muy elaborado, pero hay que tenerlo acá, ¿eh? Donde, che, ¿qué estás haciendo? Esto, pum. Porque nunca sabes. Y seguramente les han preguntado, che, ¿en qué andás? Pum. Y capaz que están 15 minutos explicando algo y no explican nada. Tenerlo bien masticado, bueno, sirve para eso. Nunca se sabe con quién te puede tocar hablar. Sí, es clave, clave. Yo me pasó el otro día de estar en la MUTEC y estaba la programadora de la MUTEC Canadá. Mm, Y bueno, todos estábamos, bueno, viendo el momento para acercarse a ella, pobre, acosada por todos los artistas. mm. Y bueno, en un momento me acerqué y logré hablar, pero claro, es como, nada, lo tenés que tener entrenado, rato lo tenés que desarrollar, es algo que a los artistas nos cuesta muchísimo. Sí, y tenés que saber cuándo tirarlo. Porque por ahí la programadora de la Mutec estaba repodrida de hablar con un montón de gente y vos llegaste con otra idea más y otra más. ¿Viste? Por más que lo tengas remasticado, bueno, capaz que, che, ¿cómo estás? ¿Querés tomar un café? ¿Viste? Como Claro. identificar cuál es la necesidad de ella primero, ¿sí?
capaz que son dos preguntas para saber, che, no, estoy recansada, la verdad que, bueno, ¿querés que hablemos en algún momento? Te dejo mi teléfono, llamame porque me interesaría explicarte sobre este proyecto que habla de él. Como no invadir, ¿no? Sino, bueno, leer también en qué situación está el otro, ¿sí? Nada, relacionarse, cómo me relaciono. Si yo primero me preocupo por esa persona, que la veo que está reventada de haber escuchado, bueno, quizás a esa persona soy el único en todo el día que se ocupó un poquito de ella y quizás me recuerda por eso y no por el proyecto, ¿sí? Bueno, se trata de, por eso arranqué hablando de las relaciones, de cómo nos relacionamos en todo esto. Bien, pero nadie me hizo un pequeño pitch. ¿Quieren o no? Si no, Eh, seguimos. Sí. yo lo que tengo es como una sinopsis de mi obra, porque bueno, también el problema es que no tengo nombre, Mm. pero no se me ocurre rápidamente cómo volverlo un speech de venta. O sea, puedo compartírselas a la sinopsis, que tampoco la tengo en mi mente, sino que la tengo escrita, y bueno, de último podemos ver qué onda con eso. ¿Tiene más de 5 renglones? No, Perfecto. Entonces está muy bien. Vamos. bien, lo voy a leer, mil disculpas. No, no hay problema. Bien. Esta obra es un solo de danza que busca la construcción de un espacio íntimo y cercano con el espectador, permitiéndole ser partícipe de la transformación de un cuerpo humano en estado animal que bordea los límites entre ser la presa y el depredador. Bien. ¿Cómo sería partícipe el público? Porque la obra está dispuesta en un 360. Eh, en mi caso, que yo soy el intérprete, estoy en el medio de ese círculo y voy entre que es un 360 y lo pueden ir viendo desde acá cerca. Mm. En definitiva, yo también los hago partícipe con mi voz, que les voy susurrando cosas, entonces están siempre dentro de lo que es el armado y la construcción de esa transformación de un cuerpo humano a un animal. Bien. Ya que dijiste 360, ya cambió. Agregaste Sí. solamente el 360 y ya nos imaginamos otra cosa un poquito más. ¿Sí? Entonces, está bueno que lo pongas. Eh, Bien. ¿Por qué vos sentís que hay una necesidad de hacer ese tipo de obras? Principalmente porque acá en el Valle no he visto alguna obra parecida o que tenga el mismo tinte. Cuando la empecé a hacer, que fue el año pasado, 2023, no veía muchas y está muy cargada a veces de violencia física, Mm. eh, que hoy en día capaz sí noto mucho más en cine, por ejemplo, que he visto muchas obras que están cargadas del mismo tinte que mi obra, pero no de danza. Entonces vi como un hueco ahí donde podía meter. Bueno, esa es una necesidad que vos estás identificando, que Ujú. podés abordarlo, ¿no? ¿Y de qué manera tu obra beneficia al espectador? ¿En qué se sale beneficiado el espectador al transitar junto con vos ese pasaje del cuerpo al cuerpo animal? ¿No? Ujú. Que hay una liberación de que, no sé, participan y son todos animales, en su momento están todos y salen como descargados, no sé, ¿qué les produce a ellos? ¿De qué manera se benefician? Generando una sociedad más tolerante, menos reprimida, bueno, no sé. Ok, Encontrar palabras que resuenen con tu obra para ver de qué manera se benefician, ¿sí? ok. Siempre como pensando algo un poco más por fuera también de lo de la obra, me decís, ¿no? Totalmente. Ok, ¿Cómo esa gente que va a ver tu obra sale modificada de tu obra? bien, ¿Y en qué se beneficia con esa modificación? excelente. Bien, bueno, vamos a seguir. Gracias. Nada. ¿Sí? Entonces, eh, voy a tener que tener unas herramientas de comunicación, ¿sí? Básicas, principalmente. No puedo salir a hablar con nadie si no tengo esto de arranque, que son las redes sociales y las plataformas digitales actualizadas, ¿sí? No me pueden entrar a ver una red social y tener una publicación y cosas de hace 4 o 5 meses, ¿sí? Eh, el dossier de lo que voy a hacer, porque por ahí en ese contacto que tengo me lo piden, bueno, che, mandame hoy algo, tac, lo tengo que tener a la mano para enseguida mandarle el dossier. Videos online, ¿sí? Para que puedan enseguida, mediante enlace, acceder a un material fílmico.
donde yo les sugiero que no hagan cosas con demasiada edición en este sector. Cuando les piden material, que no tenga mucha edición, ¿sí? Es más, los programadores tienden a querer ver más la obra como se va a ver, capaz que a cámara fija, no toda la obra, pero quizás 3 minutos de las partes más importantes de la obra a cámara fija, con muy poquita edición, ¿sí? ¿Para qué? Nada, para que ellos no, para que vean lo que se ve, básicamente, cuando yo estoy en escena. Y no les mientamos con una edición de que es una cosa maravillosa y después nada, es un embole. Entonces, que tampoco se la van a comer ellos a esa, porque en algún momento nos van a pedir el material de toda la obra. ¿Sí? Y lo que tiene que ver con informaciones de contacto. Nada, esto, redes, todo lo que tiene que ver para que inmediatamente me contacten. Y no lo pongo solamente si mando un dossier en el final. Lo mando en todas las hojas, toda la información de contacto. En cuanto a la relación con los financiadores, si obtuve el financiamiento de ellos, o si capté la atención de ellos, vamos primero a si capté la atención de ellos. Bueno, tengo que estarles encima, pero sin de vuelta saturarlos, ¿sí? Ir de a poco, de un tono cordial, viendo los momentos, ir conociéndonos, como quien dice, ¿sí? Y ver en qué momento le puedo mandar más material o él me solicita más material, pero no atosigarnos, porque si no nos van a mandar, chao, nos van a cortar en seco. Entonces, preferible ir de a poco, pero seguro, ¿sí? Y en caso de que sí otorguen el financiamiento, bueno, tengo que empezar a hacerle rendiciones parciales de cómo va avanzando todo el proyecto, ¿sí? Para que ellos estén tranquilos con dónde están poniendo su dinero, ¿sí? En el caso de los fondos públicos, ya está estipulado de antemano cómo va a ser todo eso y tengo que cumplirlo. Y en el caso de que sean empresas o corporaciones o sponsors, bueno, tiene que ser, nada, nos pondremos de acuerdo, mira, yo te voy a estar informando un mes, podrás venir a los ensayos, hacerlo, bueno, nos ponemos de acuerdo en cómo va a ser, pero que siempre estén al tanto de cómo va evolucionando el proyecto, ¿sí? Que no se despierten a los 6 meses sabiendo que no avanzamos nada. Y entonces lo que tenemos que entender un poquito cuando es salir de este rol de artistas a artistas gestores, ¿sí? Que me gustó mucho una palabra que usó el otro día, Ale, que tiene que ver con inteligencia comercial, ¿sí? Empezar a ser inteligentes comercialmente, ¿no? Y empieza a surgir el famoso lobby en todo esto. ¿Qué significa el lobby? Y es poder vincularme con las instituciones que financian mi ecosistema, ¿sí? Entonces, es empezar a tener relación, como hablábamos en un principio, con todas esas partes que financian mis proyectos, y ahí tengo que ser yo, y tengo que empezar a ser yo o alguien de mi equipo, tiene que ser el proyecto que esté cara a cara con esa gente. Yo siempre cuento esta anécdota que eh, cuando yo aplico a fondos públicos, ahora ya no porque ya me conocen todos, pero cuando aplicaba a fondos públicos siempre me inventaba un problema, ¿sí? Me pasa esto y mandaba mail y llamaba por teléfono. Me inventaba un problema, ¿sí? ¿Para qué? Para que escucharan mi voz, para que supieran quién era, para que yo estaba interesado en aplicar eso, ¿sí? Como demostraba interés en todo eso, ¿no? Y nunca pesado, nunca que era todos los días, ¿no? Pero así terminaba teniendo los teléfonos de toda la gente, que es el primer contacto con los proyectos, ¿sí? Entonces toda esa gente me conoce, sabe quién soy, ¿sí? Y esa gente es la que le da los proyectos a los que después lo evalúan. Entonces, cuando en muchos concursos y en muchos lugares también tenemos los nombres de los jurados. Bueno, ¿quién es el jurado de esto? Sin traicionar nuestro proyecto, ¿de qué manera yo le vendo mejor mi proyecto alineado con los intereses de ese jurado? Yo tengo una obra de danza folclórica, pero el jurado es completamente contemporáneo y el folclore yo sé que no le gusta nada. Bueno, ¿cómo modifico todo eso para que él, o sea, bueno, el folclore adaptado a una realidad de hoy, se la transformo para que él esté interesado? ¿Se entiende? Bueno, me vinculo con todas esas personas y con todas esas instituciones para obtener financiamiento, porque básicamente el financiamiento se basa en la confianza. Por eso, construir ese valor simbólico como mediadores culturales, como gestores de financiamiento, es muy importante, ¿sí? Depositar, que la gente confíe en que nosotros vamos a hacer lo que decimos que estamos haciendo. Por eso no va el guitarreo en todo lo que tiene que ver con esto, ¿sí? Hablar claro y conciso
sobre lo que voy a hacer. No explayarme de más. Por algo todos los fondos no tienen el re espacio para divagar. 2000 caracteres, 1500 caracteres. ¿Sí? No puedo irme mucho por las ramas. Entonces tengo que tener muy masticado el proyecto, porque ahí se ve si yo realmente tengo la capacidad. ¿Sí? Entonces es confianza. ¿Y cómo se genera la confianza? Con los antecedentes. ¿Sí? Entonces, si yo no soy conocido, no tengo antecedentes, bueno, esos antecedentes los tengo que empezar a generar. Bueno, no soy conocido, pero sí soy amigo de fulanito que me puede hacer una carta aval, sí me conoce tal que puede ser un aliado estratégico y ya está dentro de mi equipo. Entonces, quizás a mí no me conocen, pero sí conocen a la gente que trabaja conmigo, ¿sí? Hasta que yo empiezo a generar mis propios proyectos y empiezo a hacer mi propio nombre y mi propio valor simbólico. Pero si a mí no me conoce nadie, o tengo que tener aspiraciones de ir creciendo de a poco, o si voy a aplicar a grandes fondos y a empresas importantes, bueno, me tengo que rodear con gente que esa empresa quiera financiar. Por ejemplo, Ricky Pashkuch, que es el que presidente de los premios Chúcaro, es Ricky Pashkuch. No soy yo solo pidiéndole al Banco Santander dinero, ¿sí? Está Ricky Pashkuch acá, que es recontra conocido en todo el medio. Bueno, nada, se trata de eso, de ir generando un valor simbólico con nuestros antecedentes, ¿no? ¿Qué es el valor simbólico? Lo que la gente dice de mí, ¿sí? A eso después le empezamos a agregar marketing, ¿sí? Y posiciona mucho mejor, genera visibilidad, ¿sí? Entre dos personas que son iguales, que tienen los mismos antecedentes, uno a quién elige, al que ve más en las redes, básicamente, ¿sí? Entonces, nada, ante igualdad de condiciones, el más visible es el que va a ganar. Entonces, bueno, empezar a generar visibilidad. Y eso que hace nos posiciona. Y entonces al posicionarnos tenemos mayor confianza y es más fácil que nos elijan. Y se empieza a armar una rueda, ¿sí? Una rueda que una vez que empieza a girar, créanme que no para. No para, no para, no para, ¿sí? Pero bueno, es difícil, cuesta muchísimo empezar a hacerla girar. Mucho cuesta. Pero vale la pena el esfuerzo porque después es todo mucho más fácil y se van a dar cuenta en el hacer que se genera una metodología de trabajo en esto donde yo ya después no tengo que arrancar siempre desde cero. Y es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, como conclusión, ¿no? Para fortalecer los proyectos creativos no basta con ser innovadores, ¿sí? No basta tener la recontra idea de una cosa de loco, ¿no? También es esencial gestionar relaciones estratégicas diversificar las fuentes de ingresos. La clave está en desarrollar una planificación clara, metas definidas y trabajar en la gestión del tiempo y recursos de manera eficiente. Disciplina y compromiso con los objetivos también son cruciales para potenciar cualquier iniciativa. Además, para sostener un proyecto a largo plazo es vital establecer conexiones estratégicas con diferentes actores como patrocinadores, instituciones y colaboradores. Esto facilita la diversificación de fuentes de financiamiento y mejora la resiliencia del proyecto frente a desafíos financieros. La comunicación efectiva y la capacidad de negociar son habilidades fundamentales para gestionar estas relaciones. ¿Por qué hablo de la capacidad de negociar? Porque muchas veces no, hay que decir que no. Muchas veces el acuerdo no es bueno para nosotros y hay que saber decir que no y hay que saber decirlo de buena manera para no romper esa relación, porque quizás hoy no es bueno, pero mañana sí. ¿Sí? Entonces no tengo que romper esa relación de esa persona que está interesada en bancarme, pero bueno, quiere sacar mucho más beneficio a él de lo que me sirve a mí. Bueno, no. ¿Sí? Entonces, bueno, saber negociar es crucial. Y acá tienen un montón de páginas y lugares donde pueden buscar financiamiento. Yo les recomiendo mucho esta, Recursos Culturales, ¿sí? Hay convocatorias, llamados a concurso, bueno, hay un montón de información de muchísimos lugares, ¿sí? Seguramente este PDF les va a llegar, así que no hace falta que lo escriban, sino Recursos Culturales, es muy fácil acordarse. Los otros son más conocidos, Fondo Nacional de las Artes, Instituto, IDEAME, Iberescena, bueno. Pero en esta página están casi todas las convocatorias, así que péguenle una ojeadita cuando puedan. Preguntas, dudas, consultas, experiencias personales,
cualquier cosa que tengan para compartir, que quieran contar, abrimos este lugarcito para que se saquen las ganas y no se queden con nada. Sí, Gise, Buenas, ¿cómo están? muy bien. Llegué tarde que no me pude presentar. Te escucho muy bajito. No sé si a todos les pasa. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Mejor? Más o menos. No sé si tenés bajo el volumen. Sí, no sé cómo es. Estoy de la computadora. Ahí está, ahí vamos bien. ¿Ahí bien? Sí, perfecto. Bueno, nada, veo que es un taller, a mí me sirvió bastante este taller de Mm, financiamiento, aunque no tengo ningún ballet, ni tampoco soy música, pero soy Bien, productora de un programa bueno, de formato televisivo que se llama Vale la Peña bien, TV, que es un programa que difunde el folclore nacional hace 7 buenísimo. años. Así que me sirve bastante para, para justamente porque estamos buscando financiamiento. Así Genial. que, nada, bueno. Bueno, los productores en el cine no pasa tanto. En la música menos. Pero en la danza, por ejemplo, no hay productores de danza. No hay Claro, productores. O sea, somos los mismos artistas los que producimos. sí, sí, No sí. hay. eh, en el cine no, vos encontrás chicos de 20 años que te dicen, no, soy productor de cine. No, no productor de financiamiento, pero hacen toda la parte de producción de las películas. Sí. Y eso no pasa en los otros ámbitos artísticos. Y está buenísimo que empecemos a copiar eso. Yo siempre digo, yo también soy productor. Y digo que si yo hubiera descubierto la producción a los 15 16 años, cuando me empecé a dedicar en serio a la danza, quizás no hubiera bailado porque es un Mm. universo que no está dentro de nuestra formación hasta que uno no sale a pelearse con sus propias ideas y sus propios proyectos y ahí se da cuenta que, ay, mira qué en pelota que estoy. Y empieza a estudiar un Sí. montón de cosas que tienen que ver con esto. Pero si no está dentro de nuestra Sobre todo que formación, no hay mucho financiamiento, digamos, para la gente de la danza, no, hay ¿no? muy poco, muy poco. Es Sí, sí, bastante sí. bastardeado, así que bueno, todo lo que dijeron, yo los respeto a todos. Estaba escuchando y digo, todos son de danza, la puta madre, estoy en otra cosa. No, Pero no, no. bueno, El me to sirvió bastante. son muy traspolables las cosas. Se puede Sí. tranquilamente traspolar. Bueno, en Yo algún no momento solo, te vamos a invitar, Santucho, a que vengas a nuestro programa. Es un encantado, stream. sí. Hace 7 Sí, años que sí, estamos en sí. el programa y bueno, justamente ahora empezamos a hacer streaming y estamos buscando sponsor. Con inteligencia artificial hice varias cosas Bien. y Ayuda mucho conseguí a que... a unos sponsors. Bueno, eso también es otra manera es una manera de financiarnos, aprender a usar la inteligencia artificial. Nos ahorra muchísimo tiempo. Yo laburo un Sí, montón con porque por inteligencia ejemplo para artificial. la presentación de varias carpetas, viste que te dicen para Sí, mecenazgo, el Fondo Nacional de las Artes, todo eso, uno dice, está en bolas, porque digamos, dice, ¿cómo la hago la carpeta? mm, Y habían personas que hacían carpetas, y bueno, y ahora con la inteligencia artificial uno puede poner bastante bien cada una de las cosas y te ayuda bastante, es una herramienta bastante útil. sí, recontra, recontra. Hay que Sí, saber usarle, hay que saber preguntarle. La sí. clave está en saber preguntarle. ¿Sí? El tema es que Cuando uno le nosotros sabe somos el preguntar, cerebro que le decimos qué es lo que queremos que haga. claro, ¿sí? Es como nuestro Así que asistente. bueno. Si nosotros no lo guiamos bien, eh, yo hice curso de inteligencia artificial y entrené a mi inteligencia artificial para que labure como yo quiero que labure. ¿Sí? Entonces las Claro, respuestas que me da están en función de eso. No es lo que va sacando y lo que se le va ocurriendo a ella, no, está en función de cómo yo la entrené. Pero bueno, nada, es un laburito que no lleva mucho tiempo, pero hay que hacerlo, pero después te alivia horas, ¿eh? Esto que decíamos hoy de los 2500 caracteres, la. Bueno, yo a veces me encuentro con proyectos de gente que me presenta las cosas, que quiere que yo le busque financiamiento y está todo desordenado, entonces vos se lo tirás a la inteligencia artificial y te lo acomoda en un segundo. ¿Viste? Y vos lees claro. lo que tiene que ver más con una cuestión coherente. Y no tenés que estar vos atando cabo qué me quiso decir con esto, llamándolo por teléfono. Bueno, es una re herramienta. Una herramienta Sí, que hay que algo saber que vos usar. decías, esto de si vos te encontrás en el ascensor con alguien y Sí. tenés que decirle en 2 minutos todo tu proyecto, me parece que está muy bueno. Yo lo practiqué, digamos, en poder practicarlo en mi casa. ¿Viste? Sí. Digamos, ta, sí, soy un programa de folclore que salimos por redes sociales, difundimos folclore en todo el mundo, festivales, pa. Esto hace muy bien en la sociedad,
¿entendés? Todo lo que es el folclore, y Mm. bueno, y así como que tenés que hacer en 2 minutos, tenés que convencer a la persona, digamos. Muchas veces cuando son No artistas, es por ahí te convencer, cuesta ¿eh? eso Ojo, de, ojo, no es convencer, no es ok, convencer. Es que la persona se interese, claro, ¿sí? Que la persona seducir se de interese. alguna forma. De alguna manera seducir, sí. Porque quizás no es ahora. Y ahí tengo una amiga que tiene una compañía de tango, Agustina Videla, que ella fue a ferias y mercados internacionales a vender su proyecto y Sí, 8 años después sembró todo eso, ¿sí? Pero ahora empezó a girar por el mundo con su compañía, pero después de 8 años de estar en contacto, despertó el interés de esa gente, pero en ese momento no se podía, siguieron en contacto, después no podía ella, pero estaba el interés, y se fue sembrando, y se fue sembrando, y se fue sembrando, y en un momento, nada, floreció y empezó a cosechar. Entonces no descarten de una porque no se puede ahora el no. Por eso digo de las relaciones. Cuando hablamos de relaciones hablamos de largo plazo, ¿sí? De claro. mantener una relación a largo plazo. Entonces es fundamental que ustedes lo piensen de esa manera. Sí, Quizás sobre ahora todo no se que puede. nosotros hace 7 años que estamos en el medio y yo creo que Mm, recién en este año hemos comenzado a cosechar, digamos, todo lo que hemos sembrado, digamos, que hay mm, gente que nos reconoce porque estamos en 7 años sin parar, que venimos yendo a todos los lugares, festivales, nos ven acá, nos ven allá, con la imagen mira, también, ¿entendés? Entonces, creo que con el tiempo, esto del lobby que decías vos, justamente de ir, de hacer contacto, de mm, estar, digamos, es necesario, porque sí, digamos, es totalmente. como las redes sociales, si tenés que elegir entre una persona que no conoces y una persona que conoces, de alguna forma te llama la atención todo su proyecto, todo lo que hace, cómo lo hace y todo lo demás, y Mm. uno va a elegir por una cuestión Sí, 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 es que sale. confianza. Te genera más confianza. Sí, 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 Es eso. así va. Sí, Muchas sí, sí. gracias, chicos. Por Dejo favor. lugar a otro. ¿Alguna más que quiera decir algo? No estoy viendo el chat, no sé si Paola está comentando algo. Dejo de compartir. Bueno, les dejo mi email acá en el chat. Cualquier consulta, cualquier pregunta, me avisan por ahí. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ninguna consulta, ninguna experiencia, cerramos acá, así no les robo más tiempo y pueden seguir con sus actividades. ¿Sí? Bueno, los esperamos en la próxima clase de Incuba. Espero que puedan llevar adelante toda la formación, porque hay mucha info muy importante para compartir. Hay gente muy grosa que está laburando, así que nada, no desaprovechen estas oportunidades, si no las ven grabadas a las clases. Sí, 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 mañana hay. Así que, bueno, Bueno, un beso a muchas gracias. todas. Gracias, eh. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao.